Buenos días, bienvenidos. Muchas felicidades porque estamos aquí, porque Dios nos da el permiso, la gracia, ¿verdad?, de que estemos aquí. Pues les doy a todos la bienvenida y quiero que me ayuden. Bueno, voy a leer un versículo, un versículo del capítulo de Salmo 133, que dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar entre hermanos juntos en armonía. Pues le doy gracias a Dios porque pues aquí nos tiene reunidos, ¿verdad?, como hermanos, y qué agradable es estar juntos en un solo sentir, ¿verdad?, en el sentir de agradar a Dios, de estar aquí para alabar su nombre, para darle gracias por todas y cada una de sus bendiciones que ha derramado en nosotros, en la familia, que toda la semana Él nos tuvo con bien, y si estuvimos enfermos, Él tuvo cuidado como nuestro médico de médicos. Le doy gracias a Él porque pues me permite estar aquí sirviéndole. Le sirvo con humildad y a ustedes también, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios por ustedes. Bienvenidos. También quisiera leerles. Hay un salmo que es el 136. Ahí sí les pido de favor que me ayuden. Vamos a intervelar los versículos. Yo leo parte del versículo y ustedes lo continúan. Es el Salmo 136, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, y ustedes continúan, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, alabad al Dios de los dioses, porque alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro bautismo se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Pues muchas gracias a Dios porque estamos aquí. Voy a hacer una pequeña oración para iniciar este servicio.
Padre bueno, les invito que cada uno conforme a su corazón oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de vida, Señor. Gracias porque tú nos tienes aquí con bien, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor, que están aquí presentes. Y por los que han de venir, Señor, te pido, Dios, que los ayudes a que apresuren sus pasos, Señor, para reunirnos todos en armonía. Te pido humildemente, Dios, por todos los que no pueden venir, Señor. Tú sabes las razones, Señor. Te pido también por ellos, Señor. Te pido que derrames continuamente de tus bendiciones cada día en nuestras vidas, Señor, para alabarte, para que tengamos la salud y tu bendición y estemos bien, Señor, para alabarte, aunque sabemos que la mayor bendición es nuestro Señor Jesucristo que está en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, pongo en tus manos este servicio, Padre. Te pido, Dios, que tú seas el centro de este servicio, Señor, que toda distracción que se interponga para alabar tu nombre, para concentrarnos en escuchar tu palabra, sea retirado de este lugar, Padre bendito. Te pido y te doy gracias por el grupo de alabanza, Señor, por la vida de nuestro pastor y su familia, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre, y ponemos este servicio a tus pies, ante tu altar, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, esta mañana para disponemos nuestro corazón para alabar a Dios. Sé que es una mañana un poco diferente, fría, pero hagámoslo de corazón y también les pido por favor que me ayuden a cantar. Estoy un poquito malo, pero sé que todos juntos podemos cantar alegres a Dios. Amén. Como decía ahorita la hermana, ese salmo, para siempre es su misericordia. Y también en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor alegres. Venimos a alabarte a ti, Señor. A reconocer tu grandeza, a reconocer tu amor, tu misericordia, Señor. A cantarte a ti, a bendecir tu santo nombre. Cantamos juntos con grande amor, con grande amor.
cantamos a ti, Señor. Su palabra dice en Colosenses 2, dice: Él nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Cantamos de su amor, cantamos de ese perfecto amor que fue demostrado en la cruz. Nos alegramos en ti, Señor, y nos gozamos. Cantemos una vez más. Si fue en la cruz que Salvador me dio y vida para siempre. Si fue en la
nombre, Señor. Cantamos de ese amor perfecto que dice tu palabra, Señor, que de tal manera amaste al mundo, Señor, que entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Esta canción que vamos a cantar es tal cual el versículo 16 y 17 de Juan 3, y vamos a cantarlo con el entendimiento de que Jesús vino al mundo a librarnos de toda nuestra maldad, a abrirnos un camino al Padre, y no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cantemos a nuestro Dios alegre.
nombre, Señor. Y reconocemos que Jesús es la luz del mundo. Esa luz que limpia, esa luz que alumbra nuestro vivir. Pero también, Señor, esa luz que alumbra nuestra manera de vivir y expone nuestros pecados. Señor, que tu luz alumbre nuestro vivir, nuestra vida, cada rincón de nuestra vida. Sabemos, oh Dios, que cuando nos acercamos a ti no hay nada oculto, Señor. No hay nada, Señor, que se pueda esconder delante de tu presencia. Queremos bendecir tu santo nombre, Señor, cantar de tu amor. Te bendecimos a ti, Señor. De tal manera me amó, no escatimó, hasta el final Él se entregó, a la muerte fue porque me amó. De tal manera me
pido que nos ayudes en esta tarde, Señor, a entender cada vez más, Señor, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, Señor, en aquella cruz. Como el Hijo de Dios vino a este mundo, Señor, a morir por nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones. Y así, Señor, como Moisés en aquel desierto cuando levantó esa serpiente, Señor, y alguien del pueblo era mordido y veía esa serpiente, Señor. Así tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino alcanzara salvación. Solo por Jesucristo, que es el centro de todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reunión. Pues nuevamente les saludo, buenos días a todos los que se acaban de integrar, bienvenidos. Me da gusto que hay casa llena. Pues cuando iniciamos la reunión, les compartía y me apoyaron a leer el Salmo 137 hasta terminarlo. El Salmo 136. Pero pues es un poco largo, pero el enfoque de este capítulo de Salmos es que habla de que el Señor para siempre es su misericordia, y lo vemos, hermanos, en cada uno de los días que pasan. Vemos la misericordia de Dios. Si ustedes toman un poco de su tiempo y lo leen en su casa, ven cuán grande es y cuán maravilloso es en todas sus maravillas que ha hecho. Y quiero pedirles que leamos el Salmo 139, que dice: oh Jehová, perdón, los espero. ¿Sí? ¿Ya? Dice: oh Jehová, tú me has examinado, oh Jehová, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Sí, así es el Señor. Todo lo que de nosotros Él lo conoce, pues Él es nuestro creador. ¿Qué le podemos ocultar si Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre? Para Él todo es conocido. Dice su palabra que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Entonces a Él no le podemos esconder nada. Dice también que en un versículo del Salmo 136 dice que Él da alimento a todo ser viviente. Y dice así: porque para siempre es su misericordia. Y conforme a su misericordia estamos aquí todos reunidos con salud. Y si tenemos alguna enfermedad, por su misericordia somos sanados conforme a su voluntad. Le doy gracias porque Él nunca nos ha dejado sin que comer, sin que vestir. Nunca nos ha faltado, porque Él conoce nuestras necesidades y nuestras carencias. Y aquí cumple su palabra, que para siempre es su misericordia para cada uno de nosotros. Pues les invito, hermanos, que pasemos a ofrendar con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo, porque Él nunca nos ha dejado sin que comer, sin que vestir. Nos ha dado todo lo que necesitamos, porque dice su palabra que para siempre es su misericordia. Los invito, hermanos, que pasemos a ofrendar con un corazón alegre.
Pues damos paso a la lectura de este día. El salmo que nos toca, ¿cuál es? 105. Pues qué bueno verles, hermanos. Es un gusto verles a cada uno de ustedes. Si me acompañan al Salmo 105, por favor. Antes me gustaría comentarles algo rápido respecto a, como saben, me metí a estudiar teología y quisiera compartirles algo porque no me quisiera quedar con esto, aprovechando lo que hoy vamos a ver. Es una frase que dice así, teniendo en contexto que, por ejemplo, los judíos esperaban a un Mesías que los salvara de la esclavitud de los romanos, ¿no? Pero por eso se burlaban de Cristo, pero me gustó esta frase que dice así: si se hubiera salvado a sí mismo de la cruz, en esa acción no hubiera podido salvar a otros. O sea, si Cristo hubiera ejercido su reinado celestial, no hubiera podido salvarnos a cada uno de nosotros. Y otra cosa en la cual podemos ver a Cristo, su salvación y demás, y que todo apunta a Cristo, es cuando David peca. Y se acuerdan que David le pide al Señor que pues el castigo sea sobre él, y al final de cuentas pues su hijo es muerto. Ahí yo no lo había visto, pero hicieron esta reflexión, que ahí podemos ver cómo el hijo inocente muere por el culpable. Y de eso se trata el Evangelio, ¿no? Ahora sí, solamente quería hacer como esta anotación. Y bueno, vamos al Salmo 105, vamos a leer del versículo 1 al 25. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y bueno, pues así doy el lugar a nuestro pastor. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día, Señor, que lo conocemos como el día del Señor, como el día en el que tu iglesia se reúne, Señor, y da alabanza y honor a ti. Es el día, Señor, en el que podemos, oh Dios, reunirnos, Señor,
no solamente para alabar tu nombre, sino también, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor, para ser instruidos directamente por ti a través de tu palabra. Y queremos suplicarte, Señor, que en esta mañana estés en medio de nosotros, Señor. A la hora de ser expuesta tu palabra, Señor, podamos ser usados, Señor, en mi caso, pero también en el corazón de mis hermanos, Señor, ser preparados, Señor, para lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que el nombre de Cristo sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Pueden salir los pequeñitos con Luis y Ace. Y vamos buscando Juan capítulo 3. Por favor. Juan capítulo 3. Qué gusto verlos a todos. Ver a varios papás aquí. Seguramente en un rato más los van a consentir y todo, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos el pasaje que vamos a considerar es del versículo 14 al versículo 21 de Juan capítulo 3. Por muchos es considerado como el corazón del Evangelio, el centro del Evangelio, y porque precisamente en versículo 16 yo creo que todos, si no lo sabemos, por lo menos lo hemos escuchado. Es el versículo probablemente el más conocido de toda la Biblia. Y Jesús sigue dialogando con Nicodemo, con un fariseo importante, con un líder de ellos, y que la verdad cuando vemos, sobre todo el pasaje que hace una semana nos tocó estudiar, vemos que a pesar de que era un líder de la religión judía, Nicodemo como que no entendía mucho las palabras de Jesús. Pero algo que me llama la atención es de que aunque Nicodemo de pronto en ese diálogo que está teniendo con Jesús no está entendiendo mucho las palabras, pero él ahí seguía escuchando las palabras de Jesús. Y bueno, pues vamos al versículo 14 para comenzar este tiempo. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y bueno, pues Jesús ahora le va a mencionar a Nicodemo un evento que está registrado en la Biblia en Números capítulo 21. Vaya conmigo a Números capítulo 21, porque Jesús va a hacer referencia a algo que pasó, y para poder entender un poquito el contexto de lo que está pasando en Números 21, no sé si usted recuerda que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años vagando en el desierto, y mucho de ese tiempo su corazón seguía rebelde ante Dios, no escuchaban a Dios, murmuraban en contra de Dios y aún en contra de sus líderes, de Moisés y Aarón. Y en esa situación y en ese contexto está pasando esto que nos narra Números capítulo 21. Vamos a leer exclusivamente versículos 7 al 9. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba? Vivía. Como mencionaba yo, para variar, Israel estaba murmurando en contra de Dios, en contra de los líderes que Dios había puesto. Y Dios había permitido que serpientes mordieran a gente del pueblo de Israel. Y la gente empezaba a morir. Y entonces el pueblo empieza a decir, bueno, le dice a Moisés, bueno, pídele a Dios. Y sucede todo lo que hemos leído. Y en realidad este pasaje de Números capítulo 21, y se los he mencionado en otras ocasiones, nosotros tenemos que entender y leer el Antiguo Testamento bajo los lentes o bajo el entendimiento de que el Antiguo Testamento no es una historia de hombres que fueron usados por Dios, sino bajo los lentes o el entendimiento de que esos pasajes, todos esos pasajes, todo eso que está registrado en el Antiguo Testamento, en realidad apuntaban hacia Jesús y su obra redentora. Y nosotros meditemos porque ¿por qué Jesús está mencionando este pasaje? Le está diciendo a Nicodemo, ¿por qué Jesús le tiene que estar diciendo esto a Nicodemo? Nosotros tenemos que entender este pasaje de Números 21 que Jesús lo menciona, porque en este tiempo de Números 21, esas serpientes al morder soltaban su veneno y producían una muerte física, ¿sí? Una muerte física. Y solo el remedio que Dios dio es que la gente con solo voltear a ver la serpiente que fue levantada en un asta, podían ser librados de la muerte. Y entonces la gente, a pesar de la mordedura, la gente vivía. La humanidad ha sido infectada con el veneno de Satanás. ¿Cuál es ese veneno? El pecado, la maldad. Y lo que la Biblia registra que Satanás, por ejemplo, en Apocalipsis, uno de los nombres que se identifica a Satanás es como la serpiente antigua. Entonces, ese veneno, que es el pecado, solo trae muerte. Y ha traído muerte espiritual, obviamente, para todos aquellos que siguen metidos y que han bebido de ese veneno. Y solo aquellos que voltean a Jesús son librados de la muerte espiritual y pueden recibir vida eterna. De esa manera nosotros debemos entender este tipo de pasajes del Antiguo Testamento. Y como les mencionaba yo, Jesús interpretaba el Antiguo Testamento de esa manera. Porque después de que resucita Jesús y se encuentra a algunos discípulos en ese camino hacia Emaús, esos discípulos están todos como que no saben qué es lo que pasó. Pero Jesús sí, y dice la Biblia en Lucas 24 que Jesús les empezó a mencionar, a decir pasajes del Antiguo Testamento que en realidad apuntaban a él. O sea, el Antiguo Testamento Jesús lo interpretaba y Jesús sabía perfectamente que esos pasajes no eran historias aisladas, no eran historias de hombres que no tenían nada que ver, sino que siempre hay un plan perfecto, eterno, que cuando nosotros leemos historias de Noé, de Abraham, de cada uno de los hombres que están registrados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada una de esas vidas y eventos que ellos sucedieron apuntaban a Cristo. El propósito no era que solamente nosotros supiéramos de esos hombres y que tuvieron algún día un encuentro con Dios. Es mucho más que eso. Entonces Jesús, por eso es por lo que de algún modo le tiene que decir esto a Nicodemo, porque el plan redentor de Dios fue siendo revelado a lo largo de la historia bíblica, y que en esto que estamos estudiando de Juan 3, Jesús se lo está revelando de manera personal a Nicodemo.
Jesús le estaba asegurando a Nicodemo que era necesario o era necesaria su crucifixión, o sea, la crucifixión de Jesús. ¿Para qué? Para que pudiera ofrecer vida a todo aquel que volteara a verlo. Porque creo yo que todos estaremos de acuerdo que solo hay salvación y vida eterna en Jesús. ¿Está usted de acuerdo? Solamente. Por más que algunos quieran imponer ideas, que por ejemplo que en María hay salvación, la Biblia no enseña nunca eso. La Biblia siempre enseña que solamente en Jesús hay salvación. Y por más que el catolicismo romano haya querido y haya puesto a lo largo de la historia, haya querido imponer cosas y dogmas y cosas raras en las cuales ponen a María prácticamente a la par de Jesús, incluso le llaman hasta corredentora, ¿verdad? O sea, aunque por más que la religión, cualquiera que sea, quiera imponer ideas, pero la Biblia es clara, solo en Jesús hay salvación. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Solamente hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo. ¿Cuál? En el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo hombre. Pero veamos un poquito, regresemos a Juan, capítulo 3, versículo 15. Porque esta es una promesa segura que Jesús dio. ¿Cuál? Dice, para que todo aquel que en él cree. ¿En quién? En aquel que iba a ser crucificado. Ajá. En aquel que iba a ser crucificado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de aquí hemos creído en Jesús? ¿Cuántos de aquí creemos que solo en Jesús hay vida eterna? Solamente en él. Y el evangelio es tan diferente en ese sentido a otros credos, a otro tipo de creencias, donde en todo tipo de creencias, en todo tipo de religiones, es sumarle obras. En cambio, el evangelio se centra solamente en creer en una persona, en Jesús. Y si usted se da cuenta, se menciona al final una frase que es vida eterna. Vida eterna. Porque en Jesús solamente hay vida eterna, no hay vida temporal. Por eso es por lo que, y nosotros cuando vemos ese término de vida eterna, que aparece cerca de 50 veces en el Nuevo Testamento, se refiere obviamente a una vida que no es temporal, que es una vida eterna, segura, para todo aquel que cree en Jesús. Por eso es por lo que nosotros, incluso tal vez el libro que más contiene esa frase, vida eterna, es el Evangelio de Juan precisamente. Por eso es por lo que nosotros creemos firmemente en que no se pierde la salvación, porque si Jesús ofreciera vida mientras estás creyendo o mientras haces esto, no, el término es vida eterna. ¿Y cuál es la condición? Creer en Jesús. Solamente creer en Jesús. No hay que sumarle absolutamente nada. Y como les decía yo, esta expresión vida eterna es una expresión que el Nuevo Testamento hace mucho énfasis. Y obviamente esta expresión vida eterna se refiere sobre todo a la vida después de la muerte. Todos aquí estamos convencidos que hay una vida después de esta muerte, después de la muerte, ¿cierto? Y eso es a lo que se refiere vida eterna. Es una vida que no cesará, que no se acabará y que sobre todo, hermanos, nosotros debemos de entender, es una vida eterna donde vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Y es ahí donde de pronto a nosotros, incluso como creyentes, nos puede costar un poquito de trabajo entender esta expresión. No tanto el concepto como tal, vida eterna, pero si se trata, a ver, meditemos un poquito, si se trata de disfrutar de la presencia del Señor, yo haría una pregunta. ¿Dónde estaríamos mejor? ¿En la presencia del Señor o en este mundo? Lleno de dolores, lleno de sinsabores, lleno de maldad. Por supuesto que en la presencia de Dios.
Y ese pasaje, en realidad, cuando nosotros vemos lo que nos está diciendo, todo este pasaje de los versículos 14 al 21 está enfatizando tres cosas. Número uno, ya se lo dijo Jesús a Nicodemo, el sacrificio de Jesús. Jesús era necesario que fuera crucificado. Pero enseguida, el siguiente énfasis de este pasaje tiene que ver con el amor de Dios, con el amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero habla también de su propósito eterno. No es un propósito temporal. En el Antiguo Testamento, Números 21, la gente a la hora de voltear a ver esa serpiente que fue levantada en un asta, ellos solamente recibían vida, pero vida temporal. Pero aquel que voltea a ver a Jesús recibe vida eterna. Por eso su propósito es eterno y por eso es por lo que nosotros podemos notar eso en este pasaje. Ahora bien, si usted se da cuenta, ese versículo 15 dice: para todo aquel que en él cree. Siempre la Biblia, yo le voy a recomendar algo. Cuando usted y yo la leamos, siempre hay que ver en qué tiempo están conjugados los verbos. Vemos un verbo que es creer. Pero si usted se da cuenta, dice para que todo aquel que en él cree. Eso quiere decir que es un presente continuo. Que es de que creíste, hoy crees, mañana sigues creyendo. Es un presente continuo. Quiere decir que es aquel que cree toda su vida, que no se aparta de creer, pero ni siquiera por un esfuerzo propio, sino porque Dios lo guarda. Y no se trata de creer por algún tiempo, se trata de permanecer creyendo toda la vida en Jesús. Y versículos 14 y 15, esto lo está diciendo Jesús con respecto al sacrificio de Él, a la necesidad de creer. Pero fíjese que leyendo un poquito, comentaristas bíblicos, me encontré con que algunos de ellos creen que muy probablemente las palabras de Jesús hacia Nicodemo se terminan precisamente en este versículo 15. Y alguien dirá: ay, entonces del versículo 16 en adelante, entonces no es palabra de Dios, entonces no está. No, sí. Solo que algunos eruditos bíblicos creen que probablemente el diálogo entre Jesús y Nicodemo se termina hasta el versículo 15. Lo demás que vemos, versículo 16 en adelante, en realidad son notas o comentarios que escribe Juan en su evangelio. Entonces, ahora, usted dirá: bueno, ¿y qué de importante o qué de trascendente si son palabras de Jesús o palabras de Juan? En realidad solamente quise comentarles esto porque en realidad no afecta en nada nuestra fe, pero algo podemos asegurar, porque el versículo, vuelvo a repetir, el más famoso, que es el versículo 16, podemos afirmar algo: que el Espíritu Santo hizo que estuviera plasmado en este escrito. Por más que algunos quisieran de pronto decir, bueno, esas ya no son palabras de Jesús, porque no sé cuántos de nosotros tenemos Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, ¿sí? Y si usted se da cuenta, creo que todas las Biblias vienen todavía hasta el versículo 21, precisamente las palabras, aparentemente como palabras de Jesús, porque son palabras en rojo. Pero en realidad, si son palabras de Jesús a Nicodemo o son notas o comentarios en su escrito de Juan, en realidad no cambia en nada el contenido. Y entramos precisamente al versículo 16, que yo le recomiendo que si usted no se lo sabe de memoria, apréndaselo de memoria. Pero versículo 16, Martín Lutero, ese reformador, se refería a ese versículo como el evangelio en miniatura. ¿Por qué? Porque en realidad se resume el evangelio de una manera simple. ¿Cuál es el evangelio simple según este versículo? Dios amó y dio a su Hijo en sacrificio
Ujú. Dio en sacrificio. ¿Con qué propósito? De que las personas crean en Él y tengan vida eterna. Por eso Lutero decía, es el evangelio en miniatura. Y nos habla precisamente de un amor incondicional. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa expresión? Un amor incondicional. Es más, cuando nosotros vemos las palabras en el idioma original aplicadas para amor, usa una de las palabras que es agapao en este caso, que se deriva de la palabra ágape, que tiene que ver con un amor incondicional, con un amor que no se merece, con un amor que Dios ha manifestado, como dice Jeremías capítulo 31 versículo 3, porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y es precisamente ese tipo de amor incondicional que Dios quiso dar a su Hijo en sacrificio por el bien de la humanidad. Dios sabía que nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, que nosotros estábamos llenos, la humanidad estaba llena del veneno del pecado que produce muerte, y una muerte en un sentido espiritual, una separación eterna, pero que Dios mismo dio el remedio, que Dios dio a su Hijo. Y así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios, porque se acuerda de Génesis 22, ¿qué es lo que Dios le dice a Abraham? ¿Se acuerda? ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Nadie ha leído Génesis 22? Dame tu hijo, el único que tienes. ¿Y qué dijo Abraham? Dice que enalbardó su asno, o sea, preparó su asno, se fue con algunos sirvientes. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró a su hijo. Llegan a un lugar, a un monte, le dice a los sirvientes, ¿saben qué? Ustedes espérense aquí, nosotros vamos a regresar, vamos a adorar, pero vamos a regresar. Imagínense, o sea, el niño, seguramente Isaac era niño. Y empieza Abraham a decirle a Isaac, vamos a preparar un altar, vamos a ofrecer algo. El niño está ahí inocente, ayudándole. Ya tenemos la leña, papá. ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y yo no sé si Abraham empezó a jugar con su hijo a la gallinita ciega. Yo no sé si le vendó los ojos, yo no sé qué pasó, pero yo creo que Abraham al principio se hacía como que loco, así como que y Isaac estaba como cualquier otro niño inquieto. Papá, pero ¿quién es o dónde está lo que vamos a sacrificar? Y Abraham, pues en un momento dado, le tuvo que decir, ¿qué crees, hijo? Tú eres. A ti es al que voy a sacrificar. Y esa historia, vuelvo a repetir, tenemos que entender las historias del Antiguo Testamento bajo la luz, el entendimiento de que apuntan a Jesús y su obra redentora. Entonces, esa historia de Génesis 22 no solamente nos enseña la obediencia de Abraham, sino que apuntaba al sacrificio de Cristo. Y entonces, así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios, así también Dios dio a su hijo como ofrenda por el pecado, y así el Padre demostró su amor por la humanidad. El Padre dio a lo mejor del cielo. Si usted se da cuenta, no envió un ángel. No envió a Miguel, no envió a Gabriel, envió a lo mejor del cielo. Pero si usted y yo reflexionamos, Dios, el Padre, envía a lo mejor del cielo para salvar a lo peor del universo. Porque yo no sé si usted considera que usted sea lo peor del universo, pero
La Biblia dice, Pablo escribe y dice que el Señor vino a lo vil y menospreciable. La única condición y el único requisito que llenamos perfectamente para ser salvados es que somos pecadores. Pecadores. El Hijo, o sea, el Padre demostró su amor dando a su Hijo unigénito. Pero el Hijo demostró su amor dando su vida por el bien de la humanidad. ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla de un amor incondicional. Nos habla de un amor incomprensible. Por gente de toda nación, y no solamente por gente de una nación, porque como bien lo decía Sabdi un poquito antes de que llegara aquí, los judíos tenían una idea de un Mesías, de un reino que iba a establecer y que iba a ser un guerrillero y que iba a establecer un reino físico para una nación. Pero en realidad el Mesías iba a venir por el bien de gente de todas las naciones. El amor de Dios se extiende a personas de todo el mundo. ¿Y no le damos gracias a Dios por eso? Porque gracias a Dios que Dios en su sabiduría perfecta, Él no solamente se acordó de Israel, de esa nación. Esa idea que Jesús le estaba enseñando en ese momento a Nicodemo para que todo aquel que en Él cree, pero es gente de toda nación, es gente de todo el mundo, porque el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Jesús se lo está diciendo a Nicodemo. ¿Por qué creen? Porque los judíos pensaban que solamente ellos eran el pueblo elegido por Dios. Y Jesús le va a comenzar a enseñar, y es un énfasis que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo en el libro de Hechos, Pedro en el libro de Hechos, diciéndole a los judíos, no son ustedes el pueblo exclusivo de Dios. Es más, cuando nosotros vemos profecías como por ejemplo Joel capítulo 2 versículo 28, donde casi siempre se hace un énfasis, el Espíritu Santo va a ser derramado. Pero si usted se da cuenta, dice esa profecía, he aquí derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne. Los judíos, incluso Hechos 2:26 que lo menciona Pedro, le tiene que decir Pedro a esos judíos que están escuchando, sobre toda carne se refiere a gente de todas las naciones y no exclusivamente sobre ustedes que son judíos. Y es más, si usted se da cuenta y analiza un poco, Hechos capítulo 2 dice que se derrama el Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero solamente hablaron en el idioma que los judíos hablaban. Idiomas de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque el evangelio es para gente de todo el mundo. El amor de Dios es para todo el mundo. La salvación del Señor es para todo aquel que cree, para todo aquel que invoca su nombre, no importando su nacionalidad. Y eso es algo que, vuelvo a repetir, no solo Jesús enseñó, sino también los discípulos enseñaron. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido y especial era Israel. Incluso, por ejemplo, en Deuteronomio encontramos algún versículo bíblico en el cual está hablando Dios a Israel como un pueblo especial. Y dice ahí, serán mi especial tesoro. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa parte? Y Dios, bajo el antiguo pacto, estaba haciendo un pacto precisamente con una nación física, étnica. Pero en el Nuevo Testamento ya no lo vemos de esa manera. Ya es diferente. El pacto de Dios ya no es con una nación física, sino con un pueblo espiritual. Vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
La carta de Pedro es escrita por Pedro, para la iglesia, para creyentes. Y fíjense cómo en esta parte dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué dice enseguida? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué? Han alcanzado misericordia. O sea, antiguo pacto, Dios hablándole a una nación, en lo físico, en lo étnico, diciendo: ustedes son mi especial tesoro. Pero el nuevo pacto estaba diciendo: ustedes los creyentes son esa nación especial, son esa nación santa, son ese pueblo adquirido por Dios. Y hermanos, seguramente han escuchado la siguiente frase: Israel es el reloj profético de Dios. ¿Lo han escuchado? No estoy diciendo que eso sea cierto. Pero si meditamos bien, y obviamente eso es bajo una perspectiva, a lo mejor no lo han escuchado, pero seguramente incluso yo puedo decir que antes tenía esa postura escatológica o ese entendimiento de los últimos tiempos, en el que se afirma, el dispensacionalismo afirma que Israel es el reloj profético de Dios. Pero en realidad, si usted y yo meditamos bien y entendemos los pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo en cuestión escatológica, en realidad la iglesia sería el reloj de Dios, no Israel. Les voy a decir algo que para algunos puede sonar fuerte, pero Israel, como las otras naciones, necesitan desesperadamente a Dios. Israel necesita desesperadamente a Dios. Y por cierto, yo no sé cuántos de aquí han escuchado las noticias de esta última semana. Y algunos se están alarmando: ya es el fin, ahora sí. No sabemos, ninguno de nosotros no sabemos cuándo sea el fin. Pero le voy a decir algo: en este conflicto de Israel con Irán, hay personas que viven en esas dos naciones que necesitan a Jesús. Y le voy a decir algo: no solamente pidamos por Israel, porque es bien común que en este tipo de cosas, por ejemplo en octubre, en abril del año pasado, que hubo ahí bombardeos de uno y otro, y que si se desata la guerra y esto, y hay en muchos lugares que dicen: ay, oremos por Israel. ¿Y que Irán no se merece la salvación del Señor? Si no, ¿acaso Dios amó al mundo entero? Porque mucha gente solamente: vamos a orar por Israel. No. Si muchas veces el pueblo de Israel ha cometido tantas cosas que no están bien. ¿Saben ustedes que la mayoría de los judíos no creen en Jesús? Blasfeman en contra de Jesús. Ahora, eso no quiere decir, como Pablo escribe en Romanos, no es que Dios haya desechado a Israel, no es de que se pudre Israel, no. Israel es parte de este mundo. Israel es una nación que le urge reconocer al Mesías, porque es increíble, y siempre les diré esto: es increíble que Dios, dentro de su plan perfecto, sabiduría perfecta, eligió esa nación. Y tal y como lo dice algún otro pasaje del Antiguo Testamento, en donde Dios le está diciendo a esa nación de Israel: tú eres el más insignificante de los pueblos de la tierra. O sea, yo no te elegí por bueno, yo te elegí porque yo quise. Que es parte de entender la doctrina de la elección. Pero ¿qué es lo que pasa? Israel ha sido infiel a Dios.
De hecho, si usted y yo ponemos atención, la mayoría de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿de qué nos hablan? Rebelión de Israel hacia Dios. Usted lea el Salmo 78, que es uno de los salmos en los cuales nos está diciendo una y otra vez Dios extendiendo su gracia, extendiendo su misericordia, y dice que mientras los afligía ellos se volvían a Dios, pero después se los olvidaba. Esa es la historia del pueblo de Israel. Claro, claro. Entonces, hermanos, en esta situación, en situaciones así, oremos por gente de las dos naciones que están en conflicto. Regresemos al pasaje. Entonces vemos cómo es de que Jesús le está diciendo a Nicodemo, de tal manera amó Dios, no nada más a Israel, sino a gente de todas las naciones, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre no escatimó a su Hijo, es lo que dice Romanos capítulo 8. Y ese es el verdadero amor, porque piensa en el beneficio de otros. Es un amor incondicional, como lo dijimos. Es un amor sin límites. Jesús murió para que nosotros no muriéramos eternamente. Y eso nos debe de llamar la atención, porque Jesús ofrece su vida en un sacrificio perfecto, no cometiendo ningún crimen, no cometiendo ningún pecado, pero lo hizo por amor, fue motivado por amor, por un amor que nosotros no merecíamos. El sacrificio de Jesús tiene el potencial de salvar a toda la humanidad, pero es efectivo solamente en aquellos que creen en Él. Que creen en Él. Y solamente a ellos que han creído en Él tienen vida eterna. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos ver, pero en realidad el Evangelio se reduce a una, permítanme usar esta expresión, tal vez no sea la correcta, pero se reduce a una fórmula muy sencilla. ¿Cuál? Creer. Creer en Jesús. No se necesita una serie de reglas. Y tal vez el ejemplo más claro que nosotros debemos de entender y considerar a la hora de entender que el Evangelio solamente se reduce en creer en Jesús es el malhechor en la cruz. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que Jesús fue crucificado y al lado derecho y al lado izquierdo habían dos malhechores? ¿Se acuerdan? El malhechor, uno de ellos simple y sencillamente no reconoció ni siquiera su condición. Pero el otro, ¿qué fue lo que dijo cuando el otro le estaba injuriando, le estaba diciendo a Jesús? Pero el otro malhechor, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo al otro: nosotros estamos pagando por algo justo. O sea, nosotros cometimos cosas que nos merecemos estar aquí. Pero él, no. Pero la pregunta es, ¿acaso fue necesario que ese malhechor bajara a las aguas para ser bautizado? No. ¿Acaso recibió un curso de discipulado? No. ¿Qué fue lo que necesitó? Creer. Volteó a Jesús y le hace una petición. Acuérdate de mí. ¿Qué? Cuando estés en tu reino. Ese malhechor en ese momento estaba reconociendo su condición y estaba reconociendo que él, Jesús, era el Mesías. Jesús era el rey de ese reino que tanto esperaban los judíos. No le fue necesario bautizarse, ni tomar un discipulado, ni clases de teología. Solo creyó y fue salvo. A eso se reduce el Evangelio. Ahora, ojo, hermanos, no quiere decir que no nos debemos bautizar, ni discipular, ni aprender.
Pero nos muestra ese pasaje de ese malhechor ahí, que solo es necesario creer para recibir salvación. Y eso es precisamente lo que resaltan los siguientes versículos que vemos a partir del versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Pero me llama la atención algo, el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Eso de ya ha sido condenado, ¿en qué tiempo está? Pasado. Es una determinación ya hecha. ¿Por qué ha sido condenado? Fíjese, enseguida viene la razón. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en Jesús. Entonces, hermanos, no se trata de portarnos bien. No se trata de ser una persona moralmente buena o de practicar una religión. Se trata de creer en Jesús. Se trata de creer en Jesús. Dice este versículo último que acabamos de leer, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si usted y yo meditamos algo, la primera vez que vino Jesús a la tierra, vino a salvar y no a condenar. ¿Está usted de acuerdo? Vino a salvar y no a condenar. Pero la segunda vez que venga, vendrá también a condenar. O sea, vendrá a salvar, sin duda. O sea, a consumar el hecho de la salvación. Pero sin duda vendrá a condenar por toda una eternidad a aquellos que no han creído en él. En realidad Jesús vendrá a ejecutar la sentencia de muerte sobre aquellos que ya han sido condenados. Como consecuencia de que no creyeron. Ajá. Y solamente, ok, tú decidiste no creer, tú no creíste en Jesús, una condenación eterna. De hecho, yo no sé si usted recuerda, de pronto vemos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la que algunos hombres, por ejemplo, el joven rico dice, ¿cómo o qué debo de hacer para tener vida eterna? Y de pronto hay pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento en el que personas, hombres, preguntaron algo similar. ¿Cómo puedo hacer? ¿De qué manera puedo tener vida eterna? Pero la respuesta es sencilla y una y otra vez. El pasaje de Números 21, aunque ciertamente era en lo físico que tenían vida, pero todo se resumía ¿a qué? A que el que volteara a ver a esa serpiente levantada en el asta iba a vivir. Pero la Biblia en realidad, por ejemplo, desde los tiempos de Isaías, estaba revelado cómo ser salvo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. O sea, haga de cuenta que lo que estamos leyendo en Juan 3, en este pasaje, Isaías lo dijo de otra manera. Pero vean, dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Es muy similar a esto que leemos en Isaías. Miren a mí, son palabras de Dios, y sean salvos. Serán salvos. Todos los términos de la tierra, no solo una nación. Todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Jesús es Dios.
Y hay personas que les cuesta trabajo de pronto entender, o sea, a ver, entonces, ¿solo necesito creer? Porque hay personas que piensan que deben hacer algo más, pero la Biblia solamente lo simplifica a solo creer. Si podemos darnos cuenta, el pasaje no solo enfatiza el amor de Dios, sino también, según estos versículos que acabamos de leer, el versículo de Juan capítulo 3, versículo 18, dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y luego el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si usted se da cuenta, en realidad no solamente enfatiza el pasaje acerca del amor de Dios, el amor del Padre, ese amor incondicional, sino también se hace un énfasis en el juicio, en una condenación, en un juicio venidero. Los que no creen ya han sido condenados debido a su incredulidad. Y claramente el pasaje dice que los condenados son los que han rechazado, mejor dicho, a Jesús. Los hombres se condenarán. La razón es sencilla, porque ese versículo 19 nos dice, ¿por qué la gente se condenará? Porque no han creído. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Hay gente que se condenará porque algunos dicen, es que tal vez yo me voy a condenar porque no soy de los elegidos. ¿No es cierto? Se van a condenar porque amaron más las tinieblas. Porque amaron más las tinieblas. Por eso decidieron no creer en Jesús. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí está lleno de hipócritas. Y dicen que un día le dijeron eso a un pastor y el pastor dice, pues ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Hay espacio para un hipócrita más. Ven a nuestra iglesia. Y hay algunos que dicen, ahí la iglesia está lleno de hipócritas. Mejor déjenme así. En realidad hay muchos que saben que están actuando mal ante Dios y más bien lo que están demostrando es que aman ese estilo de vida. Porque sin duda que aquellos que se acercan a Jesús, que se acercan a la luz, su vida será enderezada. Su vida será transformada. Aquellos que andan en la verdad, su condición sale a la luz. Pero muchos no se acercan a Jesús porque quieren seguir en su libertinaje. Aman las tinieblas. Quieren seguir, perdónenme la expresión, revolcándose en el lodo. Quieren seguir con ese veneno, con esas cosas que les ofrece el mundo. Es más, algunos dicen, no, si yo voy a la iglesia, si yo me acerco a Jesús, me van a prohibir todo. ¿Ustedes creen que eso sea así? En realidad no es así. Claro que tienes que dejar cosas. Pero ¿por qué deja uno cosas? ¿Por qué abandona uno hábitos? Porque la Biblia te instruye que no debes hacer ciertas cosas. Pero no porque alguien te lo prohíba, sino porque Dios lo demanda. Porque si tú quieres pertenecer al reino de la luz, en ese reino de la luz hay un rey que demanda cosas. ¿Sí o no? Y eso lo debemos de entender. Entonces hay personas que aman más su pecado, aman más la condición en la que están, y por eso saben que si vienen a Jesús, sus obras van a ser expuestas, su estilo de vida va a ser expuesto.
cuando Isaías, ¿se acuerdan que en Isaías capítulo 6 tuvo un encuentro con Dios? ¿Qué es lo que sintió Isaías en un momento dado? Él dijo usa una expresión, ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Por qué Isaías pensó que se iba a morir? Dice, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y él mismo estaba reconociendo su condición. Por eso él pensaba que se iba a morir. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo por Isaías? Dice que pasó un carbón encendido sobre sus labios. Porque cuando tú y yo venimos a Dios, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, va a salir a relucir nuestra real condición de pecado, porque la luz disipa toda tiniebla. Y aquel que se acerca a Jesús, sin duda, como Él es luz, como Él es la verdad, va a salir a relucir realmente lo que nosotros somos. Pareciera que tal muestra de amor que nosotros vemos en este pasaje, ese amor incondicional, debía impactar el corazón de los hombres, ¿o no? Porque la pregunta es, si hay hombres, obviamente mujeres, que se merecen el amor de Dios. Hay personas que se merecen el amor de Dios. Nadie. Nadie llena el requisito como para ser amado por Dios. Solo hubo un hombre en la tierra. ¿Quién fue? Jesús. Cuando estaba siendo bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo, ¿qué? Amado, en quien tengo contentamiento. Él es el único. Pero es como en algunas ocasiones yo se los he dicho, nosotros somos el objeto del amor de Dios, pero no la causa del amor de Dios. Son cosas completamente diferentes. Nosotros no somos merecedores del amor de Dios, pero a causa del amor que tiene a sí mismo, Él nos ha decidido amar. Y ese es amor incondicional. Porque vuelvo a repetir, pareciera que cuando nosotros vemos este tipo de pasajes del amor de Dios, de que Él ofrece salvación a la humanidad entera, debía de impactar el corazón de los hombres. Sin embargo, ¿saben qué? Tristemente sabemos que pocos se salvarán, ¿sí o no? Pocos se salvarán, y eso es lo que dice la Escritura. Pero no porque la culpa sea de Dios, sino porque los hombres aman más las tinieblas. Quien ama más las tinieblas, en realidad pertenece al mundo. Y ojo con lo que les voy a decir, aunque esté en una iglesia. Quien ama más las tinieblas pertenece al mundo, aunque esté en una iglesia. Quiero terminar esta enseñanza hablando claro. Si amas más las tinieblas, no has nacido de nuevo. Si amas más las tinieblas, tu estilo de vida, lo que te ofrece el mundo, no tienes vida eterna. Y te tengo que decir algo que puede parecer fuerte. Pero si amas más las tinieblas, no solamente no has nacido de nuevo, no tienes vida eterna, te espera una condenación eterna. Y en eso la responsabilidad es particular. Si quieres tener vida eterna, cree en Jesús, porque Él es el único medio provisto por Dios para salvación. Él es el único. Cree en Jesús. Pero sí te digo, tendrás que abandonar ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo demanda? No, porque Él lo demanda, porque Él es el que lo pide. Tendrás que creer en Jesús, nacer de nuevo, ciertamente. Pero ¿sabes qué? Tu vida va a empezar a ser enderezada por Dios. Tu vida va a ser, Dios va a poner la plomada sobre tu vida y
te vas a tener que enderezar. Eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. ¿Por qué? Porque está practicando la verdad. Porque está viviendo en la verdad. Como último comentario, hay algunos que dicen que es necesario creer para nacer de nuevo. Pero fíjese cómo Jesús está hablando con Nicodemo y lo primero que le dice, necesitas nacer de nuevo, y después menciona el hecho de creer. Para los que han leído un poquito y conocen un poquito más acerca del orden de salvación, creo que este pasaje nos ilustra cuál es el orden de salvación. Se necesita una intervención de Dios para poder creer, para poder realmente cumplir la voluntad de Dios. Quisiera que nos pongamos en pie todos y podamos orar a Dios en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por este pasaje que nos recuerda el gran amor que el Padre tuvo hacia la humanidad, el gran amor que el Hijo tuvo por la humanidad. El Padre dio a su Hijo, el Hijo dio su vida por amor. Y aunque muchos han rechazado y seguirán rechazando el sacrificio de Jesús y se burlarán de Jesús, nosotros no somos de esos, Señor. Nosotros valoramos el amor eterno con el cual nos ha amado Dios. Nosotros entendemos y agradecemos ese amor que no nos merecemos, ese amor que ha sido incondicional. Señor, porque tú sabías de nuestras debilidades, tú sabías de nuestras caídas, tú sabías de nuestras rebeliones, tú sabías de nuestros pecados y aún así decidiste amarnos con un amor eterno y por eso prolongaste tu misericordia. Señor, tú sabías que nos íbamos a rebelar en contra de tus planes. Señor, algunos de nosotros juzgamos a la ligera a hombres como Jonás que no quisieron hacer tu voluntad, pero muchos de nosotros estamos igual. Y sin embargo, tú muestras tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia. Señor, al ver pasajes y al contemplar pasajes como el día de hoy, nuestro corazón se debía de llenar de gratitud y de apreciar ese amor infinito, ese amor incomprensible, que nos debía de quebrantar, Señor, para vivir exclusivamente para ti. Tristemente lo sabemos, Señor, que pocos se salvarán, pero no por culpa tuya, sino porque hay personas que aman más las tinieblas, que aman más su estilo de vida, aman más su libertinaje. Personas que no vendrán al conocimiento de la verdad, porque no quieren que sus obras sean expuestas. Pero a todo aquel que se acerca a la luz, su condición de vida, sus tinieblas van a salir a relucir. Pero la luz disipa toda tiniebla. Padre, permítenos entender este tipo de pasajes y vivir, oh Dios, la luz, oh Dios, de lo que nos dice este pasaje, Señor. Nicodemo no entendió mucho, pareciera que no entendió mucho, pero a veces nosotros estamos también tan cerrados en nuestro entendimiento. A veces queremos hacer obras y obras y obras. El evangelio se reduce en creer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor. Gracias por ese amor, Señor, del cual hemos cantado en esta mañana. Te agradecemos profundamente. Permítenos, oh Dios, cada día admirar ese amor, disfrutar de ese amor tan grande, tan incomprensible.
Te amamos, Señor. Y te agradecemos, Señor, la seguridad de la salvación, porque todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tiene, oh Dios, vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús.